Muy buenas, gente hermosa, preciosa, única y original. Mi nombre es Randy Ramírez y esto es Voces que Cuentan. Nuestra propia voz, así es, nuestra propia voz fue el primer instrumento musical que el hombre utilizó hace miles de años atrás. Por el tiempo del Renacimiento y el Barroco se empezó a conocer un género como hoy le conoceríamos como la ópera, que fue un movimiento cultural que se empezó a desarrollar durante el siglo XV. Lo que consistía esto era en cantar diferentes piezas musicales mediante la voz junto con piezas de orquesta. Hoy en día podríamos tomar un ejemplo de la ópera de Sydney. Se dice de que nuestra propia voz tiene la capacidad de poder transmitir pensamientos y emociones dependiendo del tono de voz que utilicemos. En el caso de las mujeres existen tres tonos de voz para transmitir, que es el soprano, que es el grado más agudo que se puede alcanzar en las mujeres, y el más grave, el contralto. Y ahora aquí les digo, en el caso de los varones o de los hombres, el más agudo se le conoce con el nombre de tenor. El más grave recibe el nombre de bajo. Así de simple, bajo, como el instrumento, bajo. Pero existe uno tercero que se le conocen como voces blancas. Que esto ya lo que sería la interpretación de voces de niños o de pubertos. Por los años de 1990 o los años 2000, la gente utilizaba el Big Puff para rapear. Así como el... Yo le puedo dar aquí un ejemplo que sería el ejemplo de Nicole Paris, que aquí se las presento. Well, it's my turn, Pops. Get piggy, pick, picky, 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 skuts, skits, put it, boom, guts, sticks, put it, skuts, sticks, put it, but it's for God I live and for God I put it, Bueno, ahora yo les voy a contar una historia con final dramático. Esta historia yo la titulo como La abuelita de la calle. Era un día normal en la escuela, en la school, en la que yo estaba con mis compañeros y toca la hora del profesor de inglés oral. Entonces, al rato que empezó la clase, el profesor nos dijo que teníamos que hacer un video de nosotros haciendo un labor comunitario. Y entonces, como yo soy una persona responsable y muy aplicada, claro que lo que yo hice fue hacerlo un día antes de la presentación. Y entonces lo que yo hice fue ayudar a una abuelita a cruzar la calle. Pero como mi abuelita estaba por allá por Arraiján, yo obviamente no la podía traer. Y aparte ya eran las 3 de la tarde del domingo. Y entonces como era domingo, la presentación era el lunes. Y no podía hacer nada. Lo que hice siguiente fue llamar a mi amiga y le conté toda la locura que mi cerebro había procesado. Y adivinen qué fue lo que yo hice. Yo le dije que ella se vistiera de abuelita. Para que se vistiera ella de abuelita. No lo podía hacer yo porque claramente yo tenía que ser la persona que ayudara a la abuelita. Y entonces le conté toda la cosa que hacíamos. Le di una cartera que le rateé a mi mamá del closet. Pasaron como 25 minutos. Cuando mi mamá fue la que nos grabó en esa cosa, porque sí, mi mamá fue cómplice de esa locura. Ella que se quería morir de la risa. Muchos cantantes que utilizan mucho su voz como un instrumento más dentro de su música. Ima Thurman fue una mujer de la década de 1950 que nació en Perú y fue la primera persona hispanoamericana en obtener una estrella dentro del Paso de la Fama y actuar en Broadway. Ruben Blades, un cantante que nació en la década de los 40, cuyas canciones más conocidas son Amor y Control y Pedro Navajas. Y el tono de voz que él utiliza en sus canciones de salsa es el tono de tenor, un tono bastante agudo que aparece en la mayoría de sus canciones.
nosotros también tenemos que cuidar nuestra voz. Es muy importante para cuidar nuestra voz no fumar, no gritar tampoco y no carraspear. Y lo más importante, beber mucha agua para hidratarse la garganta. Y muchas gracias por llegar a esta parte del video. Así que si te gustó, dale like, suscríbete, comparte y nos vemos en el próximo video.